Hey amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Familia Desafío, qué gusto también saludarlos desde esta transmisión que estamos haciendo desde nuestro canal en Instagram. Queremos, antes de arrancar, darle la bienvenida a todos los que se conectan. Ojalá nos puedan dejar sus saludos, sus mensajes y hoy quiero hacer conexión con un invitado muy especial para nosotros, para toda la iglesia que conoce la iglesia desde sus inicios y yo quiero invitar a todos también que podamos saludar a nuestro amigo, el pastor Eddie Gulsi, que está ya estableciendo la conexión con nosotros. Así que quiero saber si ahí nos mira, pastor, ahí nos ve. Hey, ¿qué tal, Javes? Sí, te veo perfectamente. Gusto saludarte. Gracias, gusto saludarlo. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Muy bien, gracias. Aquí feliz de verlos, la verdad, de verte y de ver a los que están conectando. Gracias. Pastor, quiero explicarle un poquito la dinámica. Esta dinámica es un poco entrevista, un poco hablar del corazón, de lo que Dios está hablando. También aprovechamos a dar una palabra a la gente que se conecta. Lo vamos a retransmitir por nuestra página de Facebook. Pero Ujú. yo quiero a esta entrevista darle una temática un poquito diferente que le he titulado El camino del adorador. Si algo yo he podido ver en su vida es ese río de adoración que el Señor ha entregado y que ha bendecido a muchas personas a través de muchas canciones. Entonces, para la gente que no lo conoce, ¿quién es Pastor Eddie Gulsi? ¿Cuándo el Señor lo llama? ¿Cómo surge este llamado y esta historia al lado del Señor? Órales, pues mira, bueno, primero que nada, gracias, Javes, por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí contigo, con la congregación. Amo Desafío Internacional porque me tocó verla nacer. Y en ese verla nacer, pues tú estabas bien pequeño, tus hermanas pequeñas también, tus padres, pues amigos entrañables que valoro y aprecio. Me dolió mucho la partida de Lulú, pero a la vez pues sé que está con el Señor y eso a todos nos reconforta. Entonces me da mucho gusto ver cómo el Señor ha venido llevándoles en un desarrollo impresionante a todos, a tu padre, a ti, a tus hermanas. Entonces me siento muy contento, muy orgulloso de ustedes y por lo tanto muy agradecido de estar aquí en esta entrevista. Y respondiendo a tu pregunta, pues mira, yo nací en Mazatlán, Sinaloa. Mi mamá conoció al Señor cuando yo tenía meses de nacido. Obviamente como una persona sin los principios de la palabra de Dios en su vida, pues cometió errores y la llevaron a vivir pues de una manera alejada de los principios de Dios y eso trajo consecuencias para su vida. Y bueno, en esas circunstancias de vida, es que ella conoce a Cristo y yo tenía meses de nacido. Entonces, pues empiezan a llevarme a la congregación desde meses de nacido, 2, 3 meses de nacido. Este, y pues me llevaban de manera esporádica, a veces iba con mis tías a la iglesia, a veces iba con mi madre a la iglesia. Y luego hubo un tiempo en el que los domingos en la tarde, que era el día de nuestras reuniones, salía la caricatura de Tarzán de los monos. Entonces yo le dije a mi mamá que pues no, ya no quería ir a la iglesia porque me quería quedar a ver Tarzán, ¿verdad? Entonces mi mamá, en realidad, mi mamá nunca fue una mujer que nos impusiera la fe o el evangelio. Siempre nos dejó desde pequeños que nosotros fuéramos descubriendo a Dios y haciendo nuestras propias compromisos personales con Él. Entonces nos dio esa oportunidad y yo duré semanas sin ir a la iglesia. En una de esas estábamos mi hermano y yo solos encerrados en la casa viendo caricaturas toda la tarde ese domingo cuando nos sale un alacrán acá, y un alacrán grande, pues me imagino que también le dicen alacrán en Puebla, no sé si le digan escorpión o cómo le Un dirán. alacrán igual, sí. Pero no, todos así, mi hermano y yo asustadísimos y pues ahí voy yo a la iglesia ese día a avisarle a mi mamá que estaba el alacrán, me imaginaba yo lo peor de lo peor, de que viniera mi mamá y le picara el alacrán y se hiciera una tragedia en la familia. Pero ahí entendí algo muy sencillo, que a mí me convenía estar donde estaban las cosas de Dios, donde estaba Dios. Entonces, a partir de ese momento ya no me importó Tarzán de los monos y yo empecé a ir a la iglesia, tendría como unos 9 años.
A los 15 años yo me hice cristiano. A los 15 años recibí a Jesucristo en mi corazón y fue porque me dio envidia que un compañero de la secundaria, que era súper desastroso en primero de secundaria, era así de lo peor, el menos estudioso, el más relajoso. Para el siguiente ciclo escolar, como en segundo de la secundaria, llegó cristiano. Entonces había conocido a Cristo en el verano y yo me sentí como diciendo, no puede ser, o sea, este es el más relajoso del salón y yo ya casi me jubilo de ir a la iglesia y este ya es bien cristiano, a todo lo que da, se sabe los versículos, horas, está evangelizando y yo nada que ver. Entonces me sentí bastante confrontado por su vida y me hice cristiano. Y me hice cristiano en serio. Empecé a tomar las cosas de Dios muy en serio. 15 años tenía. ¿Sí? 15 años. 15 años. Y después, ¿cómo viene el llamado a la música? ¿Vienes de familia de músicos, pastor, o cómo es eso? En la casa con mi mamá siempre se cantó. A mi mamá, yo crecí en una iglesia pentecostal tradicional en la que se acostumbraba que algún hermano que tenía sus CDs y todo iba y cantaba. Bueno, en aquel tiempo no habían CDs, eran unos discos, los discos, se me olvidó el nombre ahorita, los LPs, estos de vinil grandotes en aquel tiempo. Después los cassettes. Entonces iban los hermanos y cantaban. Entonces a mi mamá le gustaba siempre comprar la música de los que cantaban. Entonces en mi casa mi mamá cantaba cuando lavaba la loza, cuando estaba trapeando o barriendo, cuando estaba lavando, cuando estuviera. Entonces en mi casa era común el que alguien estuviera cantando. Entonces para mí era natural que hubiera música, que cantáramos. En mi casa había una guitarra que mi papá le había regalado a mi mamá desde antes de que yo naciera. Mi mamá nunca aprendió a tocar la guitarra. A los 15 años que yo me hice cristiano, curiosamente un amigo del salón, otro amigo, me dice, hey, ¿qué onda? ¿Por qué no vamos a estudiar música y nos enseñamos a tocar guitarra? Pues está bien. Entonces nos metimos en una escuela de música, pero era una escuela buena, una escuela así seria, ¿no? Entonces, pues allí, más que estar interesados en enseñarte todos los acordes sabidos y por haber, lo que te estaban enseñando eran habilidades, ejercicios para que tú soltaras tus dedos y tus manos, técnicas, etcétera. Pero yo bien desesperado, impaciente, yo ya quería saber más acordes, ¿no? Entonces fui a una tienda de música, compré un cancionero X de los que vendían ahí y empecé allí a aprender acordes, do, re, mi, fa, todos los acordes, y yo empecé a hacerlos, a tocarlos, y luego de oído empecé a sacar las canciones de la iglesia, sin que tuviera yo algún indicio de que un día me iban a dar oportunidad o algo. Simplemente yo empecé a enseñarme solo a tocar la guitarra. Ya tenía una trayectoria de que en nuestra iglesia se acostumbraba que los domingos la gente pasaba a dar un testimonio. Y al dar el testimonio, pues algunos decían un salmo de la Biblia, o algunos cantaban una canción, o algunos decían una poesía o algo. Entonces yo ya como que me volví un clásico de la iglesia, de que pasaba y cantaba siempre una canción. Entonces a la gente le gustaba, se les hacía que este niño chiquito pues canta y qué buena onda. Entonces, pero luego me enseñé a tocar. Y así fue como coincide que yo empiezo a tocar la guitarra. Había un grupo en la iglesia que se quedaron sin bajista, me invitaron a tocar con ellos. Pero yo no toco el bajo. No, es la misma, si sabes guitarra, sabes bajo, tú vete con nosotros. Y me llevaron a tocar y así fue como yo empecé a tocar con ellos. Ni idea de llamado, ni idea de escribir cantos, ni idea de nada. Yo nada más estaba como en la inercia de ir siguiendo lo que se va presentando. Cuando yo empecé a sentirme atraído, bueno, antes de llegar a eso, el encargado de la música de nuestra iglesia enfermó de cáncer. Horrible. De un día para otro no había encargado de la música en la iglesia. Y para esas alturas yo ya tenía algunos meses que tocaba la guitarra y que me invitaban a participar en el grupo de la iglesia. Entonces me queda la responsabilidad de empezar a encargarme de la música en la iglesia. Pero todavía con esa
sin esa conciencia de lo que es la alabanza, la adoración, sin esa conciencia de ver el participar en la música como un ministerio, sin esa conciencia de lo que es el llamado, simple y sencillamente viviendo la vida natural de un niño que va creciendo en la iglesia y que va asimilando las cosas de manera, pues, empírica, ¿no? Así, a través de la experiencia. Pero un hombre de nuestra iglesia, de alguna manera se enteró que Marcos Witt hacía unos congresos de alabanza y oración hace muchísimos años. Se llamaba Música. Entonces un día me dijo, ¿sabes qué? Quiero que vayas conmigo a este congreso. No, pues yo no tengo dinero. Que no, yo te voy a pagar todo. Te vas a ir conmigo, te voy a pagar la entrada, quiero que estés ahí. Y cuando yo estuve ahí, allí descubrí el ministerio de la música de una manera que jamás en mi vida me lo hubiera imaginado. Descubrí, por un lado, la presencia de estar con una conciencia de lo que estás haciendo. Número uno, no nada más es hacer música y tocar, sino es un tiempo donde adoras y diriges a otros a adorar. Esa fue como la primera impresión. Y yo estaba, ni siquiera estaba adorando, yo nomás estaba como observando, como cuando acabas de descubrir algo que en tu vida jamás lo habías visto y estás asombrado. Así estaba yo, solo observando lo que estaba pasando ahí. La segunda cosa que encontré es que había gozo cuando cantaban y adoraban a Dios. Mucho gozo. No nada más era el placer de tocar, sino el gozo de alabar. Y por otro lado, descubrí una profundidad y una solemnidad al adorar al Señor. Ahí escuché por primera vez cantos como Tu fidelidad es grande, a lo mejor tendría un año que lo habían escrito, cantos Renuévame, cantos como Río de Alabanza, hay una fuente en mí que está brotando, por ejemplo, no sé si tú la sabes, pero bueno, en esos tiempos, esas eran las canciones, y fue un impacto muy grande para mí. También descubrí que mucho de lo que ellos estaban cantando eran canciones que ellos mismos se habían escrito. Entonces fue como una bomba así, de experiencias, de información, de conocimiento. Fue una revelación, a lo mejor así lo puedo, a lo mejor es la mejor palabra para plantearlo. Wow. Una revelación de lo que era el alabanza y la adoración, y me inquietó. Y de alguna forma quise vivirlo también. En mi congregación, en mi vida personal, quise también escribir canciones, quise vivirlo. Wow. Es lo que te puedo contar. Qué maravilloso. Yo, hablando de este formato que estamos haciendo hoy, ¿cuál fue la primera canción que escribió Eddie Gulsi? ¿Cuál fue la primera canción que compuso? ¿Fue grabada, no fue grabada? No. Fíjate que la primer canción que yo escribí se llama Los mejores años de mi vida. No sé si tú la has oído. A ver, ¿se puede cantar? ¿No? Sí, sí se puede cantar, ahorita la cantamos. Esa canción la escribí porque me invitaron a predicar en el grupo de jóvenes, mi primer predicación. Y entonces, una cosa que yo había descubierto cuando había ido allá al Congreso con Marcos, era que algunos de los que predicaban, por ejemplo, Miguel Casina o el mismo Marcos, después de que predicaban, pues se iban al piano y de allí ministraban, ¿no? Entonces, de alguna manera, queriendo reproducir eso, pues dije yo, no, pues voy a escribir una canción, y pues empecé como a pensar sobre qué o algo, y fue como escribí esta canción, Los mejores años de mi vida. ¿Nunca la has oído? Creo que no, o tal vez sí, no sé. Sí está grabada, está en un disco que se llama Sin Ti, y también está en uno que casi nadie conoce que se llama Tocar tu Gloria, que fue el primerito que hice. Pero fíjate cómo va, dice: los mejores años de mi vida
son los que quiero dedicar a ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser. Es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Una vez más. Los mejores años de mi vida son los que quiero dedicar a ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser. Es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Y esta fue, Javes. Wow, muy linda canción. ¿A qué edad surgió esa canción? Como a los 15, 16 años. 16 años, wow, muy linda. Haz de cuenta que en ese tiempo fue un periodo bien cortito de mi vida donde muchas cosas pasaron. O sea, me hice cristiano y ya tenía un poquito tocando la guitarra y empiezo a participar en alabanza y voy a Guadalajara al Congreso. Entonces, y en ese tiempo también es cuando nace esta canción. Wow. ¿Y en qué momento surge este llamado a grabar lo que empezaban a componer? ¿Las cantó en la iglesia primero? O sea, ¿cómo pasó esa transición? Pues mira, haz de cuenta que pues sucede que enferma de cáncer este músico que te cuento. Y entonces me quedo a cargo de la música de la iglesia. En ese tiempo es cuando voy a Guadalajara, descubro esto que descubrí, empiezo a tener la inquietud de yo también, pues, hacer eso mismo y vivir eso mismo en mi contexto, ¿no? Empiezo a escribir algunas canciones, como esta, y luego me quedo a cargo del grupo de alabanza. Pero ya con esta nueva conciencia o esta nueva revelación del cómo podría ser. Y empiezo a dirigir la alabanza desde esa nueva perspectiva de las cosas. Y obviamente entre todo aquello que fue un boom para mí en ese congreso, también estaba el hecho de que pues esta gente que estaba ahí exponiendo eran un tipo de gente que eran músicos, dirigentes de alabanza, maestros de la palabra y tenían pues proyectos musicales grabados. Entonces yo también pensé, ay, me gustaría a mí también un día hacerlo, pero no tenía para nada mi alcance eso. Nada que ver. Estaba totalmente fuera de mi alcance. En mi ciudad, nuestra iglesia fue la primera iglesia que tuvo alabanza y adoración así. En mi ciudad, a lo mejor yo fui el primero que empezó a escribir canciones de alabanza y adoración. En mi ciudad, todo esto de la música cristiana sí había grupos musicales en las iglesias, pero no había como, no sé, como esta inquietud de grabar y de hacer ese tipo de cosas. Cuando a mí me invitan a ser pastor de jóvenes en Tijuana, ya llevaba yo más experiencia como director de alabanza, en el liderazgo, como predicador. Y es una iglesia más grande, es una iglesia con miembros que tienen más recursos económicos. Y allí hubo alguien que a mí me dijo, oye, ¿qué onda? ¿No te gustaría grabar? Y le dije, pues la verdad sí, o sea, por supuesto que sí, pero no tengo ni la menor idea de cómo, cuándo o cuánto. Ahora, tengo que aclarar que para mí irme a vivir a Tijuana era, no sé, como una gran cosa, una gran experiencia, no nada más por ir a ser pastor de jóvenes en la iglesia donde iba a ser pastor de jóvenes, pero porque ahí en Tijuana estaba Luis Mellado y estaba la empresa Polimúsica, ahí en Tijuana estaba Luis Chisín, que había sido el bajista de Marcos Witt por muchos años, ahí en Tijuana estaba Fermín García, otro que tenía canciones que ya se cantaban en muchos lugares, en Tijuana había iglesias de miles de personas, que para mí eso era como
como yo quería ver cómo era algo así, ¿no? Entonces yo llego a la iglesia donde soy pastor de jóvenes, pero en la primera oportunidad que tuve yo me fui a Polimúsica, traté de conocer y entrevistarme con Luis Mellado, con Luis Chisín, traté de conocer esas iglesias grandes y ver cómo eran, cómo funcionaban, ¿no? Y obviamente pues allí se da el asunto de grabar la primera vez, porque alguien creyó en mí y pagó ese proyecto. Wow. ¿Y ese primer disco se llamó Tocar tu Gloria? ¿Cómo se llamó? Sí, se llamó Tocar tu Gloria. ¿Y qué canciones fueron muy emblemáticas de ese primer proyecto? ¿Se dio a conocer ese proyecto? ¿Fue muy local? ¿Qué pasó con esa producción? Pues mira, en ese cassette de Tocar tu Gloria es donde venía la canción esta, Los mejores años de mi vida. Y esa es como, haz de cuenta que esta canción de los mejores años de mi vida se volvió como la canción de todas las quinceañeras, había así por haber, ¿no? Por ejemplo, se volvió la canción de las graduaciones de las escuelas cristianas que en Tijuana sí hay y había desde entonces. Se empezó a volver así como las canciones de los congresos de adolescentes y jóvenes. Entonces esa canción empezó a tener como auge en esa región de pues lo que es Baja California, ¿no? Curiosamente, el pastor que me llevó a mí a ser pastor de jóvenes con él era jefe como de unas 300 iglesias en la denominación donde nosotros estábamos. Entonces él empieza cuando hace sus eventos y junta a los pastores y hace eventos donde va toda la gente, a mí me ponía a tocar o a predicar con los jóvenes o a hacer cosas. Entonces eso empezó como pues a darme a conocer entre las iglesias y al rato me empezaban a invitar a las semanas juveniles y a diferentes lugares. Y allí es donde llevaba yo ese cassette. Entonces, no tenía en aquellos años como una compañía de distribución, no tenía para nada idea de cómo distribuir un disco, cómo hacer que estuviera en la conciencia y en la presencia de la gente. Entonces el disco se vendía donde yo iba. Pero sí sucedió que algunas canciones fueron mucho más lejos de lo que yo fui, como esa canción, por ejemplo. Wow. Y después de ese primer disco, viene un segundo disco. ¿Y cómo fue? ¿También hubo un apoyo de alguien o se profesionalizó? ¿Qué pasó? Se profesionalizó, está chistoso el término. Mira, siempre tuve Y una... ya hablo, perdón, hablo de ese término porque ya cuando uno quiere hacer algo de más calidad, pues uno tiene que juntarse con gente que conoce un poco más, tiene tal vez que invertir un poco más, no sé. Definitivamente, tienes toda la razón. Sin embargo, bueno, antes de entrar a contestar la pregunta que me acabas de hacer, aclaro ese punto que acabas de decir. Yo pienso que hubo como una idea, tal vez no muy, no sé cómo plantearlo, quiero ser sabio para decirlo, pero yo me acuerdo que Marcus Witt decía, y no más él, la gente que predicaba en esos congresos, tú no te promuevas, que te promueva el Espíritu Santo, ¿no? Entonces de repente como que pensar en promoverte lo conectabas como algo incorrecto, algo que no era bien visto delante de los ojos de Dios. Entonces eso yo pienso que eso a mí me afectó en cuestiones de decir, mira, aquella persona, con esa persona yo me puedo relacionar y pues, podemos hacer, puede llevarme a más o me puede hacer que mi disco sea mejor o que yo no veía las cosas así. Para mí lo único que importaba y existía y lo único que yo entendía es, yo tengo que hacer esto para Dios y todo lo demás Dios se va a encargar. Haz de cuenta que así es como yo lo pensaba y lo concebía. Era bueno desde la perspectiva de la pureza, del cómo se deben hacer las cosas, pero no era bueno desde la perspectiva de la estrategia de cómo llegar más lejos. A fin de cuentas, lo que sí sucedió es que empezaron a invitarme mucho a muchos lugares. Y pues yo empezaba a viajar en la región.
San Luis Río Colorado, Mexicali, La Paz, Los Cabos, Ensenada, todos los lugares acá cerca en la región de Baja California Norte y Sur. Y, y mi pastor habló conmigo, que era mi pastor y mi jefe, y me dijo, oye, pues agarra la onda, pues te traje para que seas pastor aquí en la iglesia, no para que nunca vengas, ¿no? Tienes que y él me dijo, tienes que tomar una decisión. O te dedicas a lo que, para lo que te traje, o te dedicas a la música. Entonces yo entendí que era un tiempo de definición en mi vida. Pero tenía miedo, porque como quiera que sea en la iglesia tenía un sueldo seguro y pues podía, pues por lo menos asegurar que tenía lo suficiente para vivir. Pero irme de la iglesia, salirme y dedicarme nomás a eso, ¿quién me garantizaba que iba a poder salir adelante? Ya me había casado, ya habíamos tenido algunas experiencias no muy gratas, quizá, sabes, algunas, no lo sé, pero me refiero a algunos bebés que perdimos. Entonces pensar en aventurarme para la música nada más era como, pues tenía que estar seguro que Dios me estaba llamando. Entonces fui y me metí con Dios en ayuno y oración y Dios me habló y me dijo que no tuviera miedo en el Salmo 104, cuando dice la palabra de Dios así: todos ellos esperan en ti, extiendes tu mano y son saciados. ¡Wow! Entonces yo dije, si yo soy capaz de esperar en el Señor va a extender su mano y va a suplir mis necesidades. Entonces regresé con mi pastor y le dije, ya tengo la respuesta. Me voy a dedicar de tiempo completo al ministerio de la música, porque eso es lo que yo creía que Dios quería que hiciera en ese tiempo. Entonces dejé la iglesia, dejé Tijuana, regresé a Mazatlán y me dediqué únicamente a ser un pastor, a ser pues un músico itinerante. Iba y predicaba y cantaba y tocaba donde se pudiera y hasta cierto punto tenía mi banda con los que hacía las cosas. Pero me pasó que no me gustaba estar un domingo en una ciudad, en una iglesia, y que pudiera estar muy padre y Dios hacer cosas muy interesantes. Y al día siguiente, pues esa no es mi ciudad, esa no es mi iglesia, ese fruto jamás lo voy a volver a ver. Y empezaba a sentirme como incompleto y empecé a reconocer como la necesidad de poder tener como un fruto más medible, de discipular y poder ir observando a la gente crecer en el Señor. Y empecé como en un conflicto y dije, no, yo creo que no es a esto a lo que me quiero dedicar. No quiero estar toda mi vida para arriba y para abajo, nomás viaje y viaje y viaje. Creo que no, creo que no. Entonces fue cuando empezamos el proyecto de abrir la congregación de Mazatlán, se llama Centro Familiar Amor y Libertad. Yo tenía 23 años cuando abrí esa iglesia. Wow. Si tú crees, 23 años, ni yo me la creo, pero así fue. Y entonces, en ese tiempo de estar allí, como que a algunas personas, amigos, algunos de mi edad y otros tal vez más jóvenes o algunos un poquito más grandes, les llamaba la atención que estando tan joven estuviera con la onda de abrir una iglesia, ¿no? Ah, mira, le doy la bienvenida aquí a Engracia Bastidas, la prima que está aquí acompañándonos. Hola Engracia, qué chilo verte aquí. Entonces, allí al estar empezando y abriendo esa congregación, yo pensé que yo ya no me iba a dedicar a la música, que me iba a dedicar nomás a ser pastor. Y eso fue lo que pensé que tenía que hacer. Y yo me jubilé de la música, según yo, a los 23 años, y me dediqué al pastorado, ¿no? Pero un amigo que ya está con el Señor, se llama Alfredo Guerrero, él llegó conmigo y de hecho él me apoyaba mucho cuando abrimos la congregación. Él me ayudaba a trabajar con sus manos, a poner una pared aquí, vamos a construir los salones de los niños acá. Y él estaba trabajando ahí conmigo a pesar de que él era de otra iglesia. Y entonces en una de esas que estábamos ahí construyendo algo de tabla roca ahí en la congre, él me dice, oye, ¿qué onda con la música? Porque ya tenía otros cantos y se estaban conociendo ahí en Mazatlán y las iglesias las cantaban, pero yo no los tenía grabados.
entre ellos cuánto daría, entre ellos tan cerca de ti, Cristo, tú eres mi Dios, que fluya el río, adorándote. Y él me decía, ¿y esos cantos qué onda? O sea, ¿por qué no los, porque ya no vas a grabar? Que no, no, ya me jubilé de la música, ya no quiero saber, yo vivo mejor aquí en la con. Y él me pegó una regañada sobre eso, y luego le dije, pues aparte no tengo dinero para grabar, y cuesta mucho dinero, y ¿sabes qué? Me dijo, yo te voy a ayudar. Entonces, aviéntate, tú dime cuánto necesitas. Ni siquiera sabía cuánto necesitaba. Entonces, pero bueno, me puse de acuerdo con un, con un amigo que hace tiempo que no veo, se llama Arturo Rodríguez, el Turi, un baterista muy bueno, que por cierto me pareció ver a su hijo ahorita aquí conectado. Entonces, el Turi vivía por ahí en Sinaloa en ese tiempo, es de Tijuana, y pues él también me tomó cariño y nos conocíamos y platicábamos y lo invito a participar conmigo en esto. Y la verdad es que sí, Cuánto Daría tiene algo como de bien hecho, se lo debemos a él. O sea, él era la persona de experiencia y tú lo debiste haber visto alguna vez, pero eras bien chiquito, porque él me acompañó a tocar en Puebla en un congreso que hizo tu papá, un congreso de jóvenes. Y él iba tocando la batería conmigo, Turi. Ahí está su hijo, mira, está saludando. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Turi? ¿Cómo está? Me dice, No. saludos, tío. ¿Él no tenía otra banda también? No. Él tocaba con otro muchacho de Mazatlán que también escribía canciones, él se llama Lot Rodríguez. Me acuerdo de un baterista así que usaba hasta gafas, creo, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Era él? Pues me imagino que sí, estaba bien interesante porque él era Delgado, alto, no. no, entonces tú lo estás confundiendo con David Ordaz, que fue Ah, como el siguiente baterista. ok. Entonces, pero bueno, el Turi, pues él era más grande que nosotros y era como, pues era como un señor, ¿no? Que tocaba así súper bien y era el más educado musicalmente hablando, el más culto y etcétera. Pero una diversión con él todo el tiempo. Es Pero bueno, que, es que en la banda de Eddie Gulsi yo he conocido diferentes miembros. Conocí un guitarrista que era hasta, no me acuerdo dónde era, inglés, por era ahí. inglés. No me recuerdo. O sea, he visto varios músicos bastante buenos, por cierto, y estar ahí en diferentes etapas. Y antes de pasar, Pastor, nos preguntan aquí nuestros amigos que se conectan que si puede cantar así como esas canciones de Cuánto Daría, para los que no las conocen, ¿verdad? Yo sí la conozco, ¿no? Pero ¿Cuánto Daría? Adorándote, ¿cuál otro estuvo en ese disco? Estaba Cuánto Daría, Adorándote, que fluya el Que fue río. el río. Estaba la de No quiero nada, también estaba ahí esa canción. Y bueno, ahí está David, mira, David, otro de los amigos que me han acompañado por tantos años, guitarrista, el productor él tocó la guitarra, de hecho, ahí en Cuánto Daría, y David te conoce, también, y tú deberías haberlo visto más de alguna vez. Yo creo que sí hay que hacer un reencuentro para, No, pero con respecto a Mi eso papá acaba de hacer el reencuentro aquí de México 80, imagínense. Trajo toda la banda aquí de México 80 porque los quería ver en vivo y se los trajo a todos acá a cantar. Así que no es una idea tan descabellada, ¿eh? No, no lo es, no lo es, está muy padre. Pero fíjate, hablando de ese asunto hablas de muchos músicos que has conocido que van junto conmigo. Hubo un tiempo que estaba bien chistoso, pero decíamos que teníamos la banda Región 1 y la banda Región 4, ¿no? Porque, porque haz de cuenta que dependiendo a dónde iba a ir yo a tocar, eran los músicos que me acompañaban. Si venía yo para acá, para el lado de Tijuana, pues acá me acompañaba Frankie Avendaño, David García, y luego me acompañaba David Ordaz. Pero si andábamos por allá por la de Sinaloa, pues tocaba el Turi Rodríguez la batería, mi hermano Alejandro el bajo y la guitarra eléctrica inglés que se llama John Ho. Él era un misionero que un guitarrista acá bien rockero y todo. Y bueno, entonces él tocaba conmigo por acá, por la región de Sinaloa y para más hacia el sur, que fue por eso que fueron allá en aquella Ok, ocasión, ¿no? ok. Entonces esa es la explicación de todo eso. Y Ajá. así fue como se hizo ese disco, porque este amigo, Alfredo Guerrero,
me apoyó para hacer eso y salió. Y nunca me imaginé todo lo que iba a pasar con él. Wow. Y Pastor, ¿podemos cantar estas canciones para los que no las conocen, para Sí, con mucho gusto. recordarlas? Buenas canciones, por cierto. Ahí nos están comentando. Buenísimas canciones, muy lindas canciones. Sí las conozco, dice uno, sí me acuerdo. Mira, la de que fui el río están surgiendo. Y aparte, no creas que todas me las sé bien tocadas, ¿no? Por ejemplo, este arreglo de esta canción la hizo David García, que está ahí, pero dice así. Señor, aquí estoy. Soy tu siervo que tanto necesita de tu gracia y amor, de tu dulce comunión y de la paz que solo tú traes a mi vida. Y no quiero nada sin ti, solo tu amor en mí y cerca de tu corazón vivir amándote. No quiero nada sin ti, solo tu amor en mí y cerca de tu corazón vivir amándote. Luego estaba esta. Y yo quiero ser amante de ti, un enamorado que día a día te busque. Y yo quiero estar junto a ti, oh, en tu presencia, oh Dios, amándote. No buscas mi adoración, oh Dios, buscas mi amor, me buscas a mí. No buscas mis formas de adorarte, no. Buscas a un amante de ti. Y yo quiero ser amante de ti, un enamorado que día a día te busque. Y yo quiero estar junto a ti, oh, en tu presencia, oh Dios, amándote. En tu presencia, oh Dios, amándote. En tu presencia, oh Dios, amándote. Y bueno, estas son dos de las canciones que estaban ahí en ese disco de ¿Cuánto daría, tú crees? Wow, muy, muy lindas canciones. Yo creo que son canciones que no se dejan de cantar, pasan los años y uno las tiene ahí presentes en los tiempos de devocional, los tiempos de comunión con Dios. Y cuánto daría, ha sido una canción muy emblemática ahorita. Por qué surge esta canción? ¿Cómo surge esta canción de cuánto daría? Esta canción está bien, bien interesante. Yo siempre sentía que esta era una canción muy personal y nunca me imaginé que esta canción pudiera ser congregacional o que pudiera interesarle tanto a la gente. No se me hacía que tenía la estructura de las canciones que comúnmente pues, se usaban en la alabanza normal de las iglesias, ¿no? No se me hacía que tuviera, pues no sé, como la temática, que tuviera todo lo que tenían las canciones de ese tiempo. Entonces la canción se me hacía muy mía
y pues realmente no tenía pensado yo grabar esa canción. Pero ya que estábamos haciendo el disco de Cuánto Daría, sin saber que íbamos a poner esa canción ahí, alguien me dijo, tal vez Alfredo mismo, tal vez el Turi o alguien debió decirme, ¿y por qué no usas la canción de Cuánto Daría? Oye, pero pues ya vamos a grabar el domingo, era como tipo viernes en la noche, no tenemos ningún arreglo, nada, pues así, hombre, así, con el piano, nomás te la avientas tú y ya está, ¿o qué? ¿Tienes miedo o qué? ¿No? Y entonces como que, bueno, pues ok. Entonces, esa canción de Cuánto Daría es la única canción en vivo de ese disco que supuestamente es en vivo. Lo hicimos todo en el estudio y nada más fuimos con la pista el domingo y grabamos el público y la voz principal, pero la canción de Cuánto Daría fue tocado en vivo, cantado en vivo, dirigido ahí con la gente y es la más sencilla, la que no tiene arreglo alguno, la que tiene más errores, etcétera, etcétera, pero a fin de cuentas es la canción que ha llegado mucho más lejos. ¿Cómo se escribió? Se escribió en un tiempo de mucho trabajo en la obra de Dios. Estaba yo muy metido en la onda pues como de movilizar a la iglesia para hacer misiones y yo estaba haciendo un proyecto que se iba a llamar Un Corazón para las Naciones y estábamos trabajando mucho sobre eso. Y un día que se van todos después de un ensayo muy pesado allá en el Distrito Federal, yo me quedo solo ahí. Mi esposa estaba cocinando, preparando comida para todos los que estaban conmigo y tenía una musiquita ahí, pues ella mientras cocinaba. Y yo me quedo sentado así en el cuarto donde estábamos ensayando, exhausto, y de repente, así muy tenue, se escuchaba nada más la canción que decía, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amaré. Es una canción de Marcus Witt y se oía tenue, muy bajito. Y era como Dios llegando a donde yo estaba de una manera súper tierna, súper amorosa, súper suave, súper profunda, súper íntima, acercándose a mí. Y en ese momento yo me sentí lejos de Dios, pero lo sentí a Él cerca de mí. En ese momento yo me sentí frío para con Dios, pero lo sentí a Él tan tierno para conmigo. En ese tiempo yo me sentí súper infiel a mi Dios y lo sentí tan fiel Él para conmigo, que me desmoronó, me quebrantó, me derrumbó por completo. Empecé a llorar pues de arrepentimiento y a la vez de amor, a la vez no sé exactamente de qué. Entonces tomo el piano y empiezo simplemente en el mismo acorde que estaba la canción, esa donde que me llegó, empiezo a sacar esta canción. Como todas mis canciones de 1 minuto y medio, de que se baja la canción, pues ya la tienes y ya está. No duro días escribiéndola. Tal como la recibo, así es como la has oído. Y empiezo. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel.
Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Oh, cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Y así fue como nació esa canción. Ah, muy, muy, muy linda canción. Ese mismo disco viene Adorándote, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que esa es una de las canciones que al día de hoy no hemos dejado de cantar aún como iglesia. Nos ayuda ¿De mucho a veras? conectarnos con Dios, a tener tiempos de oración. Algo sucede cuando empezamos a cantar adorándote, muy lindo, y yo creo que eso no pasa de moda. Eso está ahí siempre. ¿Cómo surge adorándote? Pues no tengo tan claro cómo han surgido cada una de las canciones. Algunas, obvio, como Cuánto daría, pues esa definitivamente sí, cómo olvidar ese momento, ¿verdad? Pero como te decía, yo sentía que era una canción muy mía, muy personal, que nunca pensé lo que pudiera significar para otros, pero pues Dios hace lo que quiere, ¿no? Con lo que uno le entrega. La canción de Adorándote, quizá como muchas otras, a lo mejor surgió, a lo mejor cuando iba caminando a la iglesia. Yo me iba caminando a la iglesia todo el tiempo. Era así, mi mamá nos acostumbró. Entonces, a lo mejor caminando hacia la iglesia, o de regreso a casa, o caminando a la escuela, o de regreso a la casa. Pero, pero mucho en caminar recibo canciones. A veces, no sé, haciendo alguna otra actividad, de alguna forma me ayuda a centrarme en Dios, y curiosamente allí es donde recibo algunas de las canciones que tengo. Pero esta a mí me gusta mucho también. Mi anhelo es vivir rodeado de tu gloria, amándote, pensando solo en ti, sin sentir que pasan horas, solos tú y yo, Señor Jesús, adorándote en tu presencia, amándote más y más, cambiándome el corazón por tu gloria en mí, Señor. Muy sencillas, ¿sabes? No, pero buenas, poderosas. Muy Fíjate, los arreglos de esta canción, yo ahorita ni me acuerdo porque tengo años que no la toco como la tocábamos en las giras, pero ahí hay un arreglo, hay una parte como un puente así medio raro que el Turi sugirió. No, loco, mira, vamos a meterles estos acordes acá, y pues le agregó esa cosa
diferente a lo que se hacía en aquel tiempo. Y luego invitamos a David García, que ahí está conectado, a hacer los solos de este disco. Yo me acuerdo que David es mucho más técnico que nosotros en muchos sentidos y llegó y dijo, bueno, pues ¿quién es el productor? Y más o menos, ¿qué tienes pensado aquí? O sea, como, pues él esperaba que el productor lo fuera guiando y lo fuera dirigiendo respecto del qué hacer o cómo tocar. Y me acuerdo que el Turi, fíjate bien lo que le dijo. El Turi le dijo, no, loco, tú nada más ahí aviéntate un chicharrón bien dorado que suene. Entonces el Debe se quedaba así como, o sea, ¿cómo interpreto eso, no? Pero fue cuando hizo el solo de Adorándote, que es de mis favoritos que David ha hecho. Pero es una gran canción. Nosotros conocimos a ministerio, bueno, a usted pasó, lo conocimos por Luis Mellado, porque él mi papá me parece que hizo un concierto y el que abrió fue Eddie Gulsi ahí, que era el pianista de Luis Mellado, me parece, en ese momento tocó, fue pianista ahí. Y el material era cuánto daría, y de ahí empezó la relación, la amistad, ya unos años atrás, ¿no? Tienes. Sí, aquí dice el Turi, su hijo, el hijo del Turi que te cuento, dice, no dudo que sí haya dicho eso, dice eso. Claro que lo dijo, si no lo voy a inventar, o sea, eso son de las anécdotas que se quedaron ahí de toda la vida, ¿no? Sí, hubo un tiempo cuando Luis Mellado, a ver, Luis Mellado empezó a distribuir mi disco Tocar tu Gloria. Y entonces, él se fue de misionero a España. Y de repente él venía a México y hacía giras, pero eran giras bien largas, porque él quería como aprovechar el tiempo y sacarle jugo al tiempo, a la inversión. Entonces se aventaba unas giras de 20 días, 25 días, así, y recorríamos un montón de partes de México con él. Ya para esas alturas, pues Polimúsica tenía el disco de Tocar tu Gloria, y me parece, pues también en ese tiempo fue cuando hicimos el disco de Cuánto Daría, y Luis me preguntó si me gustaría que lo distribuyera Polimúsica. Pues obviamente la respuesta era sí, claro que sí, por favor. Pero curiosamente para ese disco pasaron algunas cosas muy interesantes, muy de Dios, muy de Dios es lo único que puedo decir. Como por ejemplo eso, que Luis me invitara a tocar para él en las giras que hacía, y yo tocaba el piano para él y a la vez me dejaba abrir sus conciertos, ¿no? Entonces, el que tenía la experiencia era él, el que tenía los contactos era él, el que tenía todo el conocimiento, la infraestructura, las relaciones era él. Yo nada más iba cargándole el maletín y iba hablándole por teléfono al siguiente pastor y coordinando toda la logística de quién nos va a recoger, dónde vamos a dormir y ese tipo de cosas, a qué horas es el soundcheck, etcétera. Entonces a mí me tocó esa parte. Yo iba sirviendo yo iba sirviendo a Luis Mellado, y así fue como conocí yo a tu papá en esa gira que hicimos. Llegamos ahí a Puebla y pues nos caímos bien, nos hicimos súper compas, y ya después me empezó a invitar Julio directo a mí, ya para los conciertos, perdón, los congresos que él hacía. Otra situación así como muy providencial fue que en México la primera marcha para Jesús que hubo en todo el país la hicieron en Tijuana, y curiosamente acababa de salir el disco Cuánto Daría y me invitaron a mí a dirigir la alabanza, y era muchísima gente, miles y miles de personas ahí, y entonces pues me tocó allí cantar las canciones de Cuánto Daría. A la gente le encantó el disco. Me acuerdo que yo tuve un crédito con Luis Chisín en su estudio, Provisión Estudio, me había permitido grabar la mezcla allí y que se lo pagara después. Creo que le quedé viendo como unos $2,000, $3,000, y fuimos a tocar en la Marcha para Jesús. Para mi sorpresa, en ese mismo día se vendieron tantos discos que pude pagarle por completo lo que le debía yo a Luis. O sea, y yo así sorprendido de, ¿en serio? O sea, de lo que estaba pasando. Otra situación muy providencial fue que
Un amigo que lo conocen como el Chino Espejel, se llama Gerardo Espejel acá en Tijuana. Es organizador de eventos así muy grandes. Curiosamente nunca ha organizado un evento grande conmigo él, pero una vez que él llevó a Jesús Adrián Romero a Tijuana y Mexicali, a mí me invitó para abrir para Jesús Adrián Romero. Curiosamente, Jesús Adrián Romero nunca tenía nadie que le abriera, pero pues aquí era decisión del Chino Espejel. Entonces, eso también coincidió que el disco tenía poco de haber salido y canto la canción de Cuánto Daría en esos conciertos de Jesús Adrián Romero. Era, pues así fue como toda la gente empezó a conocer el disco. La distribución de Polimúsica, el acompañar a Luis en las giras, el abrir para Jesús Adrián Romero, el haber tocado en Marcha para Jesús. Polimúsica pagaba publicidad para que se anunciara el disco en las revistas. Entonces, en todo aquel tiempo, ese disco tuvo demasiada difusión, más de lo que yo jamás me hubiera imaginado. Así fueron las cosas en ese tiempo. Pastor, yo quiero proponerle hacer una segunda parte porque nos da una hora y nos corta. Aquí estamos dejando fuera discos como Pasión por tu Nombre, por ejemplo, un muy buen disco, y todo lo actual que ha venido haciendo hoy, cómo estamos haciendo música hoy, la actualidad del Ministerio de Alabanza. Pero antes de ir cerrando este capítulo, me gustaría saber cuál es el corazón hoy del pastor Eddie Gulsi en cuanto a esto que estamos viviendo, cómo ha asimilado pues este ambiente, qué es lo que Dios ha hablado al corazón. Wow, este es un tiempo pues rarísimo, extraño, horrible en muchos sentidos para el mundo. Miles y miles de personas muriendo y muchos sin trabajo. Ahorita vivo en Estados Unidos, hay 30 millones de personas sin trabajo en los Estados Unidos. Es horrible para mucha gente, pero es un tiempo en el cual Dios está tratando con todos. Me identifico con la familia de Noé. Noé le pasó algo muy similar. Él es el eslabón, él y su familia son el eslabón de dos grandes periodos de la historia humana, el antediluviano, el postdiluviano. Ellos al entrar al arca, al entrar a esa cuarentena, dejaron atrás muchas cosas, muchos amigos, muchas relaciones, muchos recuerdos, mucha historia, mucha vida y también un mundo que conocieron. Cuando salen del arca se encuentran en otro momento totalmente distinto. O sea, todo cambió. La gente ya no vivía tanto tiempo. Ahora ya se podía comer carne. Ahora había estaciones en el año. Ahora llovía. Ahora el clima cambiaba. Ahora muchas cosas eran diferentes. Y a mí me llama mucho la atención 3 elementos claves que yo quiero tener en mi vida para este tiempo. Número 1, necesito y quiero desarrollar y fortalecer mi fe en Dios. En ese tiempo con Noé, Dios era el responsable de todo lo que estaba pasando. Y eso a mí me enseña que lo que Dios dice y hace no siempre es grato, pero siempre es verdadero, siempre es real, siempre es confiable. Entonces la fe que tenía Noé y su familia en Dios les ayudó para tener esperanza, porque este mismo Dios que estaba trayendo destrucción, este mismo Dios estaba trayendo un plan de salvación. Y si ellos podían confiar en que lo que Dios decía era cierto, aunque no fuera grato, ellos podían tener esperanza de que iban a salir de esta. Entonces yo creo que ahorita es básico que nuestra fe en Dios sea fortalecida, que confiemos en Él, que su palabra es veraz, que tal vez no es grato lo que estamos viviendo, pero podemos confiar que Dios no ha perdido el control de las cosas. Número 2, encuentro que obediencia a la palabra de Dios es clave. Ellos pudieron haber tenido una gran fe, pero si ellos no hubieran obedecido construyendo el arca, si ellos no hubieran obedecido almacenando provisiones, si ellos no hubieran obedecido encerrándose en el arca por esa cuarentena, no hubieran sobrevivido con todo y su fe en Dios. Entonces, fe en Dios por sí sola no es suficiente. O más bien dicho, la fe
se tiene que manifestar en obediencia práctica. Y en tercer lugar, encuentro allí algo que me ha llamado mucho la atención últimamente y es resiliencia. La palabra resiliencia, esa capacidad de reponerte